Yahweh te bendiga, Shabbat Shalom, buen reposo para todos. Damos gracias al Padre, ya estamos conectados a través de las redes sociales, Ministerio de la Senda Antigua, Luz a las Naciones, a través de México, la tierra de México. Así que damos gracias, Yahweh, por estar aquí sirviendo a Yahweh, predicando su verdad. Y hoy vamos a tener un mensaje que va a ser un mensaje muy importante, un mensaje que trae luz, entendimiento al pueblo de Yahweh, un mensaje muy necesario de poder escudriñar, conocer, entender. Así que bienvenidos a todos, buen reposo, y vamos a comenzar a hacer una oración al Padre entregando este mensaje en sus manos, que Yahweh, como siempre lo hace, pueda respaldar este mensaje, ya que hoy el mensaje de hoy va a ser directamente un ataque hacia el reino de las tinieblas, porque va a ser descubierto muchas cosas que ellos hacen. Así que no se pierdan este mensaje, un mensaje que solamente el Espíritu de Yahweh puede revelarles y darles entendimiento para que puedan conocer el mundo espiritual, para que puedan conocer el reino de las tinieblas, que son en sí nuestros enemigos. Todo aquel que está en la luz, todo aquel que camina en el camino de Yahweh, tendrá por enemigo el reino de las tinieblas. Así que vamos a hacer una oración al Padre. Gracias, Yahweh, te damos por este día de reposo. Bendecimos tu nombre. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanos, que este mensaje pueda traer luz, entendimiento a cada uno de mis hermanos, que tu Rúa le dé lo que ellos necesitan, porque esto es algo que muchos no creen, muchas personas son incrédulas. Te pido que a través de tu Rúa puedas obrar, traer luz, revelación y entendimiento para poder entender este tema tan profundo. En el nombre de tu Hijo amado Yahshua, toma control del reino de las tinieblas, del mundo espiritual, de todo ataque que el enemigo se quiera levantar, y que este mensaje pueda ser de bendición para todas las miles de personas que son ministradas a través de este misterio. En el nombre de Yahshua te damos gracias, Padre. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a iniciar el mensaje de hoy, un mensaje que es muy importante de conocer, muy importante de entender. Un mensaje que muchas veces no se habla dentro del pueblo de Yahweh, muchas veces no tiene la profundidad del conocimiento, del entendimiento del reino de las tinieblas el pueblo de Yahweh. El pueblo de Yahweh es muy ignorante en su mayoría a lo que es el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas es el reino que está en este mundo desde el principio de la creación, desde que Adán pecó y desobedeció. Satanás, que su nombre original es Lucifer, que significa lucero del día, ese querubín grande y protector que estaba en el reino de Yahweh, que estaba en el trono de Yahweh, que estaba encargado de la adoración a Yahweh, se rebeló contra el Creador. Y no solo él, sino la tercera cuarta parte de los ángeles. Los ángeles que Yahweh creó son millones de ángeles. La tercera cuarta parte, estamos hablando de un 35% de todos los ángeles que el Padre creó, se rebelaron, y Yahweh con su fuego, con su poder, los consumió y los envió aquí en la tierra. Cuando Lucifer se disfrazó de serpiente, engañó al hombre y el pecado entró en la humanidad. A partir de ahí, el reino de Lucifer, el reino de las tinieblas, comenzó a ejecutarse sobre la tierra. La Escritura nos habla de que Lucifer, que tiene varios nombres en la historia, en mitologías y en tantas historias de la humanidad como Satanás, Belcebú, Diablo, etc., su nombre es Lucero del Día. Era el ángel más hermoso que Yahweh había creado, y que a través del fuego de Yahweh fue consumido. Por eso en muchas mitologías y muchas historias aparece como alguien con cuernos, alguien con ojos de fuego, con piel roja, etcétera, etcétera. Pero lo que tenemos que saber que Lucifer, Satanás, es el Dios de este mundo, y él claramente está gobernando este mundo. Y hace miles de años que su reino está en actividad. Por eso este mensaje se llama el reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer el reino que está en contra del reino de la luz.
Desde el principio hay una guerra espiritual donde gobierna el mundo físico. Está el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Así como muchas veces podemos ver las películas, como tanto Hollywood muestran el reino de la luz y el reino de las tinieblas, así existe en el plano espiritual. Lamentablemente, millones de cristianos, millones de personas que son hijos e hijas de Yahweh, no tienen entendimiento sobre el reino de las tinieblas. No entienden cómo Satanás se mueve, no entienden la jerarquía dentro de su reino. Por eso muchas veces, cuando el enemigo, cuando el reino de las tinieblas atacan, se manifiestan, no lo pueden discernir, no lo pueden entender. Y el reino de las tinieblas siempre va a ir en contra de los que están en la luz. El reino de las tinieblas nunca va a encontrar a alguien que no está en la luz. Aquel que está en el pecado, que está en la oscuridad, que está en tinieblas, espiritualmente hablando, el reino de las tinieblas no va a atacarlo. El reino de las tinieblas va a atacar a aquellos que están en la luz de Yahweh, que están en el Hijo de Yahweh, que es la luz del mundo, que están en la palabra, en la Torá, que es la luz también para el mundo. Entonces necesitamos entender qué es el reino de las tinieblas. Nosotros tenemos que saber que desde el principio, cuando Yahweh creó los cielos y la tierra, Él separó la luz de las tinieblas. Él decidió habitar en la luz. Él es luz. Yahweh, el creador de los cielos y la tierra, es luz, no es tinieblas. Su Hijo es luz, su Ruach, su espíritu de santidad es luz. Su palabra es luz. Y en Yahweh no hay tinieblas. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Lucifer, al rebelarse contra el Creador, él decidió ser tinieblas. ¿Por qué? Porque el Creador decidió ser luz. Y todo lo que es tiniebla, todo lo que es negro, todo lo que es oscuridad, todo lo que es pecado, es el reino de las tinieblas. Todo aquel que camina en tinieblas, en oscuridad, en pecado, está dentro del reino de las tinieblas. Hay personas que dicen, no, yo no me meto ni con Dios ni con el diablo, yo hago mi vida. Esa persona está en el reino de las tinieblas. O estás en la luz o estás en las tinieblas. O estás en santidad o estás en pecado. O estás en bendición o estás en maldición. No hay un término medio aquí en la tierra. Y tenemos que entender que desde el principio Yahweh decidió ser luz y no tinieblas. A la luz llamó día y a la noche tinieblas. Y fue la tarde y la mañana el día 1, fue la tarde y la mañana el día 2, fue la tarde y la mañana el día 3, el día 4, el día 5, el día 6, donde Él creó todas las cosas, y en el séptimo día hizo Shabbat, reposó, porque Shabbat es reposo en hebreo. Shabbat no es sábado, Shabbat es reposo. Por eso Yahweh decidió ser luz desde el principio de la creación, pero Satanás decidió ser tinieblas. Aún el Hijo de Yahweh, Yahshua, decidió ser luz. ¿Por qué? Porque Él es la luz del mundo. Y podemos ver el ejemplo en Juan capítulo 11, versículo 9, donde Yahshua mismo le enseña a sus discípulos, no hay 12 horas en el día. El que anda en la luz no tropezará. Yahshua mismo dijo, no hay 12 horas en el día. ¿Qué quiere decir esto? Que Yahweh y Yahshua, su hijo, no cuentan la noche como día. Y esto muchas veces lo enseño en la escuela del ministerio. ¿No hay acaso 12 horas de luz en el día? O sea, si el día tiene 24 horas, 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad. Pero Yahshua no cuenta la noche como día. Por eso cuando Yahweh creó la creación, Él determinó el día como tarde y mañana. Tarde hay sol, mañana hay sol. No cuenta la noche como día. Por eso tenemos que entender que el reino de Yahweh es luz. En Él no hay tinieblas. Y es importante entender
que nuestro amado Salvador, nuestro Mesías, también enseñaba lo mismo. No contaba la noche como día. Yahweh nos llama la noche como parte del día. ¿Por qué? Porque Él es luz y Yahshua es luz. Y el que tomó la noche, el que tomó las tinieblas y la oscuridad es Satanás. Por eso dice 2 Corintios 4:4 Pablo, porque el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado el entendimiento para que no vean la verdad de Yahweh. Y lamentablemente hay millones de personas en el mundo que hoy están bajo el reino de las tinieblas, que hoy están cegados espiritualmente, que hoy tienen un velo espiritual, que no tienen entendimiento del mundo espiritual. Por eso yo subí muchos videos, para que vean cuántas personas sirven a Satanás, sirven al reino de las tinieblas, no ahora, hace cientos y miles de años atrás, desde el principio. Desde la creación, el hombre siempre se torció a la verdad de Yahweh, al reino de la luz, se fue más a las tinieblas. Por eso dice la Escritura, amaron más las tinieblas que a la luz. ¿De qué está hablando ahí? De dos reinos. Amaron más el reino de las tinieblas que al reino de la luz. Por eso dice Juan 14:30. ¿Por qué? Porque Satanás es el príncipe de este mundo. Y dentro de este mundo están los dos reinos. El reino de Satanás, el reino de las tinieblas, y el reino de Yahweh. Escuchen lo que voy a decir, porque esto es una verdad y una revelación espiritual. El reino de Yahweh está en esta tierra a través del Ruach de santidad, a través del Espíritu de santidad. Porque a través del sacrificio de Yahshua, Yahshua ascendió al Padre y descendió el Espíritu de santidad del Padre. Es decir, que todo aquel que tiene el Ruach de Yahweh, todo aquel que tiene el Espíritu de santidad de Yahweh, a través del sacrificio de Yahshua, está en el reino de la luz. Ahora, ¿dónde está el reino de la luz? Está en el tercer cielo, en la dimensión donde habita Yahweh. Pero nosotros podemos ser parte de este reino, el reino de la luz de Yahweh, a través del Espíritu de santidad. A través del sacrificio de Yahshua, todo aquel que cree en el sacrificio de Yahshua vuelve a nacer a través del Espíritu de santidad. Por eso Pablo dijo, estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Somos ciudadanos del reino celestial de Yahweh. ¿Por qué? Porque estamos temporalmente en este mundo. Estamos en el reino de Yahweh a través del sacrificio de Yahshua por medio del Espíritu de santidad. Pero estamos dentro de un reino oscuro, de un reino de las tinieblas, un reino que quiere carne, pecado, rebeldía contra Yahweh. Y cada vez lo estamos viendo más. Cada vez estamos viendo que el hombre se va más a las tinieblas, más al pecado, más a la oscuridad. ¿Por qué? Porque se tienen que cumplir las Escrituras. Muchos se están desviando de la verdad. Muchos se están enfriando espiritualmente. Entonces, Pablo entendía muy bien los dos reinos, y en Efesios capítulo 6 en adelante, Pablo comienza a hablar lo que sucede en la jerarquía de los reinos. Satanás copió todo lo que Yahweh creó. Y eso es algo que tenemos que entender claramente. Por eso Pablo dijo, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Todas las peleas que tienen los hijos de Yahweh, todos los que están en el reino de la luz, todos los que están en el camino angosto, en la senda antigua, en la verdad de Yahweh, van a tener luchas, van a tener peleas, dificultades, pero no van a ser de carne y sangre, no van a ser humanos, dice Pablo, van a ser espirituales, porque el reino de las tinieblas existe y está apuntando a los hijos de la luz. Por eso dice Pablo, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, poderes de las regiones celestes, autoridades, huestes de maldad del reino de las tinieblas. ¿Y quiénes son las potestades, poderes, huestes de maldad?
son las jerarquías que Satanás puso en este mundo, en el reino de las tinieblas. Porque el reino de las tinieblas está en este mundo. Y esas potestades, esas autoridades son ángeles caídos que gobiernan regiones, que gobiernan países, ciudades, a través del pecado, a través de idolatría, a través de las obras de la carne. Y esas huestes de maldad son espíritus oscuros, entes oscuros, que muchos de ellos les sirven a los brujos y a los satanistas. Tenemos que entender la jerarquía en el reino de las tinieblas. Y hoy el reino de las tinieblas se están rasgando los vestidos al escuchar este mensaje. ¿Por qué? Porque a mí me odian. Yo soy muy conocido en el reino de las tinieblas. El ministerio de Hacienda Antigua es muy conocido en el reino de las tinieblas, porque quieren destruir el reino de las tinieblas, quieren destruir el ministerio, la Hacienda Antigua, y quieren destruir mi vida. ¿Por qué? Porque cuando uno cumple el llamado de Yahweh, uno termina siendo luz. Y la luz es algo que las tinieblas odian. Las tinieblas aborrecen la luz. Donde hay luz, quieren apagarla, quieren disiparla, destruirla. Pero lo que tenemos que entender, que todo aquel que camina en la luz va a tener que estar siempre en guerra espiritual. Y saben, hay muchos hermanos que no entienden esto. Por eso Yahweh me mandó a armar este mensaje. Por eso me mandó a editar tantos videos para que vean que el reino de las tinieblas es real. Hay gente que es muy incrédula. Cuando hablamos de brujería, cuando hablamos de hechicería, cuando hablamos de amarres, todos esos son poderes del reino de las tinieblas. Cuando hablamos de libros en sí satánicos, libros que fueron dados a los hombres antiguos a través de los ángeles caídos, conocimiento de todo lo que son poderes ocultos, de ocultismo, de brujería, hechicería, etc. Todo eso es real. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando nosotros caminamos en la luz, Yahweh nos empieza a revelar el mundo espiritual. Tanto el mundo espiritual en el reino de las tinieblas, también en el reino de la luz. Entonces ahí empezamos a comprender, a entender cómo opera el enemigo, pero también cómo opera Yahweh. Porque el que entra en una dimensión espiritual que Yahweh quiere, terminaremos entendiendo, conociendo y experimentando una vida sobrenatural. Por eso el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales. El hombre que no tiene el espíritu de Yahweh no puede entender las verdades espirituales de Yahweh, y tampoco puede entender el reino de las tinieblas. Por eso Pablo decía, nuestra lucha no es carne y sangre, es espiritual. Por eso dice Pablo, ármense de las armas de la luz. Efesios 5:8 dice Pablo, ustedes antes estaban en la oscuridad, pero ahora están en la luz del Mesías. Vivan como hijos de la luz. Es decir, ¿quiénes son los que antes estaban en la oscuridad? Los que estaban bajo la esclavitud del pecado, los que caminaban bajo las obras de la carne, los que caminaban bajo el reino de las tinieblas, que estaban cegados. Pero ahora ustedes están en la luz, en el Mashiach, que Él nos trajo redención, salvación por medio de su sacrificio. Vivan como hijos de la luz. Todo aquel que no brilla en el mundo espiritual no es hijo de Yahweh, no es hijo de la luz. Si alguien no está brillando en el reino de las tinieblas, si alguien en el mundo espiritual no está haciendo luz, es porque realmente no es un hijo y una hija de Yahweh, porque es consecuencia del nuevo nacimiento. Si el Padre es luz, si el Hijo es luz, y si Ruach y su Torah es luz, todos nosotros como hijos de Yahweh tenemos que ser luz. Por eso dice Pedro, 1 Pedro 2:9, ustedes son pueblo adquirido por Yahweh, porque Él los llamó de las tinieblas. ¿Cuáles son las tinieblas? El reino de las tinieblas. Los llamó de las tinieblas a la luz admirable que es su Hijo Yahshua. ¿Cuál es esa luz admirable? Es el Hijo de Yahweh, la luz del mundo. ¿Y qué luz? La luz de su Hijo.
la luz de su ruaj, de su espíritu, y la luz de su palabra. Vístanse con las armas de la luz, dice Pablo. Vístanse. ¿Por qué? Porque la lucha es espiritual. Y cuando tenemos lucha espiritual, debemos ejecutar las armas de la luz. La palabra es como una espada en el mundo espiritual. La fe es como un escudo en el mundo espiritual. La oración, claramente, es como una espada. A la misma vez es como una flecha que en el mundo espiritual puede llegar a dañar el reino de las tinieblas. La santidad es nuestra protección en nuestra cabeza. La verdad de Yahweh es nuestro cinturón. La buena nueva, el evangelio, es nuestro caminar. Y no es esa armadura romana como nos enseñaron en las iglesias, sino que es una vestidura santa, Kadosh, y son armas de la luz que Yahweh nos dio a través de su Hijo por medio de su Espíritu. Por eso tenemos que entender que estamos, todo aquel que vino a Yahweh, que aceptó a su Hijo y volvió a nacer, estamos en una guerra espiritual. Y que el reino de las tinieblas es real. Por eso dice Pablo, Efesios 5:11, no tengan nada que ver con el reino de las tinieblas, más bien repréndenlas. ¿Por qué? Porque da vergüenza delante de Yahweh a muchos de ellos que están en tinieblas, porque son desobedientes a la verdad de Yahweh. Entonces Pablo entendía muy bien que era el reino de las tinieblas y que era el reino de la luz. Por eso Pablo tenía tantos ataques. Por eso Pablo era una persona que tenía tantas persecuciones. Satanás lo quería matar. Y todo aquel que camina en la luz, todo aquel que brilla en medio de tinieblas, Satanás lo quiere destruir. Por eso dentro de unos días, dentro de poco, voy a dar un mensaje especial que Yahweh me dio sobre el ministerio de la senda antigua. Y voy a hablar cosas que Yahweh me reveló en este tiempo. ¿Por qué? Porque Satanás odia este ministerio. Y este ministerio es de Yahweh. Satanás odia lo que se predica en este ministerio, lo que se enseña en este ministerio. Y Satanás está usando sus hijos para querer destruir este ministerio. No solo el ministerio, sino mi persona. Satanás quiere ensuciar mi persona, mi testimonio. Quiere destruir las columnas del ministerio. Satanás es astuto. Satanás es hábil. Satanás es como la serpiente. Está buscando el momento de tirar el veneno. Por eso yo quiero hablarles específicamente de un mensaje que Yahweh me dio. Y va a ser para todas las personas que son parte de este ministerio y que están siendo de bendición sus vidas a través de este ministerio. Porque mucha gente no entiende lo que son los ataques espirituales. Mucha gente no entiende que Satanás quiere destruir a los que son luz. ¿Saben mucha gente cuándo lo entiende esto? Cuando les pasa. Porque cuando uno dice, no, el enemigo está atacando, el enemigo está fuerte, hay gente que no entiende lo que significa eso. Porque hay personas que dicen, no, ¿cómo puede ser que un pastor, que un ministerio, que una iglesia sea atacada y esté sufriendo? Si Satanás está vencido, claro que está vencido, pero él también tiene poder. Y Yahweh muchas veces lo permite. ¿Para qué? Para probar nuestra fe, para ver hasta dónde podemos soportar, porque la batalla la tenemos que vivir, pero sabemos que la victoria la da Yahweh. Nosotros sabemos muy bien eso, pero la batalla hay que hacerla. Tuvieron que dar 7 vueltas para que caigan los muros. Si ellos no daban 7 vueltas, Josué, Caleb y el pueblo, no se caían los muros. Y entonces eso es lo que tenemos que entender. Y esto es sencillo. ¿Por qué hay iglesias, ministerios o pastores que no tienen tanto ataques de Satanás?
porque no están brillando, porque no están siendo luz. Pero todo aquel que brilla a través de la luz de Yahweh, de su Hijo y de su Ruach y de su palabra, todo aquel que es luz en medio de tinieblas, Satanás viene con todo. Y eso es lo que tenemos que entender. Por eso, yo siempre doy gracias a Yahweh por el ministerio de Senda Antigua. Doy gracias por ser un vaso en sus manos y poder entender su verdad, porque pocas personas en el mundo conocen la verdad de Yahweh. La mayoría están contaminados, errados. Pero Yahweh derramó una gracia sobre esta persona, sobre este vaso, y Él me ha capacitado para conocer su verdad. Por eso el Padre ha levantado este ministerio y por eso el enemigo lo quiere destruir. Porque este es el comienzo del ministerio. Es el comienzo de lo que Yahweh tiene preparado. Y yo sé muy bien lo que Yahweh tiene preparado para este ministerio. Porque Él ya me lo reveló. Él sabe claramente que el enemigo tiene su mirada en este ministerio. Por eso tenemos que entender que el reino de las tinieblas es real. Y hay personas que le tienen miedo a Satanás. Hay personas, hay creyentes, cristianos, que le tienen miedo al reino de las tinieblas. Entonces no quieren ser luz. Prefieren estar ahí, calentar una silla, escuchar, pero no quieren pagar el precio. Porque ser luz significa pagar un precio muy alto en todos los aspectos. Por eso, como Yahweh nos ministraba hace días atrás, para servir a Yahweh hay que ser valientes. Por eso Daniel dice, capítulo 2, versículo 22, Yahweh revela lo profundo y lo escondido. Él sabe lo que se oculta en las tinieblas. Yahweh revela lo profundo y lo escondido. ¿A quién? A sus hijos. A aquellos que están decididos a pagar el precio. A aquellos que dicen, yo decido ser luz en medio de tinieblas. Por eso este ministerio tiene el propósito de ser luz a las naciones. Y todo aquel que es llamado a este ministerio tiene que tener esa función. Tiene que ser luz a las naciones. No solo luz en tu hogar, en tu barrio, en tu ciudad, en tu país. Ser luz a las naciones. Porque ese es el propósito. Por eso Daniel entendía muy bien esta verdad. Yahweh revela lo profundo y lo escondido. Lo que no se ve a los ojos humanos. Por eso cada vez que tenemos intimidad con el Padre, cada vez que obedecemos al Padre, cada vez que pagamos un precio a lo que el Padre manda, el Padre te revela, el Padre te muestra. Y ahí vas creciendo espiritualmente, vas madurando y vas entendiendo el mundo espiritual. Y te vas dando cuenta que el ser humano cada vez estás más cegado, cada vez estás más perdido, que solo la verdad de Yahweh, a través de su Ruach, nos puede liberar. Por eso, el Padre ha dado en este año al Ministerio de Senda Antigua una escuela de mucha bendición, donde se titula La verdad te hará libre. Y aquel que conozca la verdad de Yahweh no caerá en la trampa de Satanás, ni la del sistema de este mundo. No será parte del reino de las tinieblas. Por eso dice Juan 1:5, esta es la luz, Yahshua, que resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no pueden extinguirla. Cuando nosotros estamos en la luz, cuando nosotros caminamos en la luz, las tinieblas no pueden destruirnos. ¿Pueden atacarnos? Sí. ¿Pueden querer lastimarnos? Sí. ¿Querer matarnos? Sí. ¿Querer golpearnos? Sí. ¿Nos pueden llegar algunas secuelas? Sí, si Yahweh lo permite. Como le pasó a Job. Yahweh lo permitió. Pero si no, no van a poder. Nunca las tinieblas vencieron la luz. Y eso es lo que tenemos que entender. Yahshua dijo, yo soy la luz del mundo. El que está conmigo será luz y brillará. No importa cuántas veces las tinieblas se levanten, no importa cuántas veces quieran destruirnos,
Si nosotros estamos en la luz, no podrán con nosotros. Por eso en Juan 8:12 dijo Yahshua: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Significa que ser hijos de Yahweh es ser hijos de la luz. Ser discípulos de Yahshua es ser en sí discípulos de la luz, y que no hay tinieblas en él. Si una persona dice ser discípulo de Yahshua, dice ser hijo e hija de Yahweh, y está en tinieblas, es un falso hijo y un falso discípulo del Mesías. Por eso dice Juan: la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. ¿Y qué significa que las obras son malas? Que a través del pecado hacen lo malo, hacen maldad. Por eso Mateo 7 dice: muchos vendrán en los últimos tiempos y me dirán: en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, yo no los conozco, hacedores de maldad. Por eso dice Lucas 12:3: todo lo que ustedes digan en las tinieblas, en la oscuridad, todo saldrá a la luz, todo saldrá manifestado. Porque todo lo que está en tinieblas saldrá a la luz. Por eso hoy millones de personas son hijos de Satanás. Hoy muchos de ellos, los poderosos del mundo, dueños de bancos, de farmacias, de alimentos y tantas cadenas, tantas empresas, son multimillonarios y son hijos de Satanás. Hoy este mundo es gobernado por el reino de las tinieblas. Y es importante entender que el reino de las tinieblas está 24 horas trabajando para destruir todo aquel que está en la luz, todo aquel que está en la verdad. Por eso el reino de las tinieblas, cuando alguien se levanta a hablar la verdad de Yahweh, cuando alguien comienza a hablar de la luz de Yahweh, la luz de su palabra, lo terminan matando, lo terminan destruyendo. ¿Por qué? Porque el reino de las tinieblas quiere que toda la humanidad esté en tinieblas y no en la luz. Por eso dice Juan: si caminamos en la oscuridad, si caminamos en tinieblas, no vivimos en la verdad. O estás en la mentira o estás en la verdad. Este mundo te habla mentira, pero Yahweh en su palabra te habla la verdad. Su Hijo es la verdad, su palabra es la verdad, su Espíritu es la verdad, porque es el Espíritu de verdad. Entonces nosotros tenemos que decidir: o caminamos en el reino de las tinieblas o caminamos en el reino de la luz. Pablo dice en 2 Corintios 6:14: ¿puede tener comunión la luz con las tinieblas? ¿Pueden agarrarse las manos? ¿Pueden llegar a tener proyectos? ¿Pueden llegar a formar una familia alguien que está en la luz y alguien que está en las tinieblas? De ninguna manera. No se puede. No podemos tener un pie en la luz y un pie en las tinieblas. O estamos en el reino de la luz o estamos en el reino de las tinieblas. Por eso dice Pablo en Colosenses 1:13: Él nos libró del dominio de las tinieblas, de la oscuridad. Nos libró del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Y quién hizo esto? Yahweh, por medio del Evangelio, por medio de las buenas nuevas de salvación que vino a través de su Hijo. Por eso tenemos que entender que el reino de la luz y el reino de las tinieblas son reales. Y dentro del reino de las tinieblas se manifiestan en varios sectores, en varias jerarquías. Y el ser humano tiene libre albedrío de elegir. Por eso dice la Escritura: si tu cuerpo está lleno de tinieblas, no puede haber luz. Si tu cuerpo está lleno de luz, no puede haber tinieblas. Por eso dice también la Escritura: el árbol bueno no puede dar mal fruto. Y el árbol malo no puede dar buen fruto. Por sus frutos los conocerán. Entonces, si estamos en la luz, vamos a brillar en el mundo espiritual. Pero si estamos en las tinieblas, nunca podremos brillar.
Por eso, 1 Juan 1:5. Miren lo que dijo claramente Yahshua. Que Yahweh, nuestro Padre Celestial, es luz, y en Él no hay ninguna oscuridad. ¿Cómo sabemos si estamos en la luz o estamos en las tinieblas? Si estamos en tinieblas es porque aborrecemos a nuestro hermano y no podemos perdonar. Pero aquel que está en la luz podrá amar al prójimo y podrá perdonar. Porque de esa manera sabremos si estamos en la luz o estamos en las tinieblas. ¿Y qué es perdonar? ¿Qué es en sí ayudar, pensar en el otro? ¿Qué es ser buena persona? Es claramente amar. Y todo aquel que está en Yahweh, todo aquel que tiene a su Hijo y tiene su Espíritu, el fruto es el amor. Pero ¿qué es lo que sucede? Dentro del reino de las tinieblas está dividido en muchos sectores. Y yo quiero hablar un poquito en profundidad sobre este tema. Este es uno de los mensajes que voy a dar sobre el reino de las tinieblas. Después más adelante voy a dar otro. Pero es importante entender cómo Satanás obra. Cómo él tiene una jerarquía dentro de su reino y cómo ellos se manifiestan. Pero lo que tenemos que saber es que dentro del reino de las tinieblas hay muchos que adoran a Satanás y hay otros que no. Hay muchos que creen en Dios, ese Dios que creó los cielos y la tierra, que su nombre en hebreo correcto es Yahweh, Yud-Hei Vav-Hei, el yo soy el que soy, pero otros no creen en ese Dios. ¿Qué significa esto? Que dentro del reino de las tinieblas hay divisiones. Lo mismo pasa con el reino de la luz. ¿Cuántas denominaciones hay? ¿Cuántas iglesias hay? El cuerpo, el pueblo, está completamente dividido por doctrinas, por creencias, por dogmas, etc. Cuando hablamos del reino de las tinieblas, estamos hablando que desde el principio de la creación, Satanás se encargó de engañar al hombre. Hoy el reino de las tinieblas está vigente y estuvo desde el principio a través de pueblos antiguos. A través de pueblos como los sumerios, los acadios, los egipcios, los babilónicos y tantos más como los griegos, los romanos, etc. Satanás siempre se disfrazó de ángel de luz. ¿Por qué? Porque era, ya no es más. Y muchos que están en el reino de las tinieblas enseñan y hablan de que Lucifer realmente es un ángel de luz y que es un ángel bueno y que el malo acá es Yahweh. Dentro del reino de las tinieblas hay una división muy grande. Pero lo que tenemos que entender que la jerarquía del reino de las tinieblas es la famosa pirámide. El ojo que todo lo ve, que está en la punta, y luego está toda la estructura después del ojo. Ese ojo es el tercer ojo, el ojo que todo lo ve, Lucifer. Es el Dios de este mundo, el príncipe de este mundo. Luego de ese ojo vienen los ángeles caídos, que serían los reptilianos, que es una mezcla de híbridos entre humano y genética de ángel caído. Luego vienen los grises, que también son ángeles caídos. Y ellos están entre los gobiernos, entre los presidentes. Entre famosos como actores, como gente de canal de televisión, como músicos, etc. Son personas que están allá arriba, que son poderosos, que son sociedades secretas y que ellos vienen de generación tras generación queriendo gobernar el mundo. Por eso ellos están proyectando un nuevo orden mundial. Y sus proyectos se están llevando a cabo. ¿Y qué es eso? La masonería, los Illuminatis, todo esto. Yo he dado una serie de estudios en 3 mensajes sobre Despierta, que lo he enseñado a través de Zoom. Y ahí he explicado bien todos los proyectos, todo lo que
viene haciendo Satanás en su reino desde el principio de la creación. Y tenemos que entender que él siempre busca la manera de engañar al hombre, de engañar al ser humano. Entonces, a través de estos poderosos que forman la jerarquía en el reino de las tinieblas, luego de estas sociedades secretas, dentro de ellos hay 3 jerarquías muy importantes que son satanistas, brujos y hechiceros. Esas jerarquías son jerarquías importantes que están juntamente con gobernadores, presidentes, gente de los medios de comunicación, de música, de películas, etcétera, etcétera, etcétera. Y toda esta gente que forma el reino de las tinieblas están en contra del reino de la luz. Y Satanás usa a estos brujos, satanistas, hechiceros, ¿para qué? Para atacar a los que están en la luz. Por eso tenemos que entender que en cada reino hay un rey. Y en el reino de las tinieblas está el ojo que todo lo ve, que es Satanás. Y eso es una gran mentira, porque Satanás no puede ver todo. Porque Lucifer no puede ver todo, está limitado. Porque más de este primer cielo, más de la cúpula no puede ver. Por eso es una gran mentira que estos ángeles caídos dicen que vienen de otros universos, de otras galaxias, constelaciones, etc. Pero es una gran mentira de Satanás. Pero tenemos que entender que dentro del reino de las tinieblas hay autoridades, potestades, huestes de maldad, jerarquías y aún gente que está sostenida por ellos. Por eso yo quiero hablarles un poquito de los videos que yo subí recién en las redes. Traten de bajarlo, traten de verlo, esperemos que no los borren ni lo bloqueen. Pero el reino de las tinieblas es real. Dentro de esa jerarquía que muchas veces hay gente que no cree, están los satanistas. Los satanistas es el rango más alto dentro de lo que es la brujería y la hechicería. Satanistas son personas que han sido preparadas durante años, que han pagado un precio muy alto para tener un poder espiritual, porque Satanás tiene poder y Satanás da poder a sus hijos. Así como Yahweh puede darle poder a sus hijos a través del Ruach de santidad, a través del espíritu de santidad. Y estos satanistas, dentro del satanismo hay muchas ramas. Vuelvo a decir, hay algunos que creen en ese Dios creador, algunos que adoran a Satanás o a Lucifer, y hay otros que no, que lo toman como un ángel. Pero estos satanistas tienen la función muchas veces de infiltrarse en las iglesias, de querer sacar información, de querer traer división, de querer destruir el pueblo de Yahweh, las congregaciones, las iglesias. Ahora, ¿qué iglesias? ¿Qué congregaciones? ¿Qué en sí denominaciones que son parte del pueblo? Las que están brillando, las que están siendo luz. No se van a meter en cualquiera. Si se meten en una iglesia que están en pecado, que están en la carne, no se van a meter, porque ellos ya no están afectando, no están siendo luz y no están siendo enemigos contra el reino de las tinieblas. Esta gente se mete en las congregaciones y muchas veces se quieren acercar a los pastores. ¿Para qué? Para poder destruirlos. Y a través de espíritus oscuros, entes de oscuridad, espíritus inmundos, operan. Los satanistas tienen poder. Por eso muchos de ellos son teletransportados a través de estos espíritus. Y para ser satanistas de alto rango tienen que derramar sangre. Aún muchos de ellos entregan a sus hijos en sacrificio para que Lucifer les dé autoridad. Y dentro de estos satanistas también ellos lo que hacen es ser consejeros de presidentes, consejeros de gobernadores, consejeros de personas importantes que gobiernan países enteros. Por eso son rangos altos que Satanás pone y que están en contra del reino de las tinieblas, que están en contra del reino de la luz y en contra del reino de Yahweh. Entonces,
¿Quién es un satanista? Vamos a dar un ejemplo, esos videos que yo subí de un satanista ahora muy conocido que se está haciendo viral en Colombia. Él abrió la primera congregación satánica y las bases que él tiene viene de Anton LaVey. Y para aquellos que quizás no conocen a Anton LaVey, fue el fundador de la primera iglesia satánica en Estados Unidos. Estamos hablando ya de la década del 50, década del 60, llamado también el Papa Negro. Este hombre creó la Biblia satánica y gracias a él, gracias a que esa iglesia satánica, hoy el satanismo creció de una manera muy impresionante en todas las décadas que vinieron. Él murió en el 97, en 1997, y él claramente sembró su creencia y su ideología y se expandió el reino de las tinieblas, específicamente en California, en lo que es San Francisco. En San Francisco hay muchas iglesias satánicas y él claramente hablaba de que la Biblia satánica, la Biblia de Lucifer, era la palabra de verdad o lo mejor que el hombre podía tener. Y al estudiar la Biblia satánica, lo que él enseñaba es vivir bajo la carne, es vivir bajo el pecado, el deseo. A ellos obviamente no lo llaman pecado, pero es en contra de lo que Yahweh determinó en su palabra. Entonces, cuando hablamos de satanistas, estamos hablando de personas que están consagrados a Satanás y que tienen entes oscuros, espíritus oscuros al servicio, donde ellos enseñan la Biblia satánica, en que enseñan principios de Satanás y que ellos enseñan sacrificios de sangre, derramamiento de sangre a cambio del poder de Satanás. Muchos de ellos terminan haciendo lo que Satanás le pide para obtener fama o tener poder. Entonces, luego de los satanistas, dentro de este reino de las tinieblas o de este sistema satánico que hay hoy en el mundo, esta famosa pirámide, están los brujos, donde hay brujos y brujas. Hay brujos de nivel 1 y hay brujos de alto rango. Los de alto rango se juntan con las sociedades secretas, tienen relación con los satanistas, tienen relación con los dueños de este mundo, los dueños de empresas. Y yo ya he hablado muchísimo sobre Bohemian Group, sobre claramente las reuniones que hacen en Estados Unidos los más poderosos del mundo, donde ellos, estos brujos de alto rango, tienen poderes a través de los pactos que hacen con Satanás. Y dentro de la brujería existen varios trabajos espirituales. El más conocido de ellos son los amarres. Y ahí yo puse un par de videos. Y hay gente que quizás no entienda o no crea en esos videos, pero esos videos son reales. Usan muñecos, usan diferentes tipos de elementos, y todo eso viene de libros de brujería, y todo esto viene de conocimiento de los ángeles caídos. ¿Por qué? Porque son todos libros consagrados del mismo Satanás a través de los ángeles caídos. Muchos de los brujos dan testimonio que entes o principados espirituales le ha dado mucha información o poderes para hacer sus magias. Los brujos usan también magia negra, verde, blanca, amarilla. Cada magia tiene su propósito. Y dentro de la brujería o dentro de los brujos también hay sectores, igual que los satanistas. Algunos creen en Dios, otros no. Algunos invocan entes oscuros, antiguos, como lo describen muchos libros de brujería. Pero hay otros que, según ellos, dice que todo lo que hacen lo hacen para bien. Y en realidad sabemos que el origen de la brujería no es de Yahweh. Y luego vienen los hechiceros o los santeros, aquellos que siempre están con las santerías, con las imágenes, con la idolatría. De esa rama viene. Y estos hechiceros también usan muchos libros antiguos, libros como Grimorio, Soya, Tot, San Cipriano, la Biblia satánica y tantos libros más, que son libros de muchos años de antigüedad, que vienen con
mucha en sí enseñanza de ocultismo y de pueblos antiguos. Entonces estos hechiceros, muchos de ellos viven fuera de las ciudades, en lugares apartados, en campos, en bosques, y ellos usan mucho a veces los elementos de la tierra para hacer diferentes tipos de trabajos. Dentro de la hechicería también hay divisiones. Hay hechicería para hacerle mal a las personas, según algunos hechiceros, y hay otros que lo hacen según elementos de la tierra. Entonces, dentro del reino de las tinieblas están los que están casi llegando al ojo, que son los poderosos de este mundo, pero dentro de ellos están estos satanistas, que son de alto rango, y luego vienen los satanistas de nivel bajo, que pueden formar sectas, porque hay muchas sectas también en diferentes partes del mundo, y dentro de la brujería también están los de alto rango y los de bajo rango, y dentro de la hechicería también. Entonces el reino de las tinieblas es un reino que tiene divisiones, pero que está muy bien ordenado. Los satanistas ayunan, los brujos no ayunan en sí, pero también tienen sus normas. Hay días que ellos trabajan. Entonces, ¿cómo sé todo esto? Porque Yahweh me ha capacitado, Yahweh me ha llevado a estudiar el reino de las tinieblas. Y tanto los satánicos, todo lo que es en el área satánica, como los brujos y hechiceros, son hijos de Satanás, hijos del reino de las tinieblas, que están en contra de este ministerio. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo muchos ataques. Y vuelvo a decir, los satanistas, los brujos y los hechiceros están en contra de los hijos de la luz. Y por eso, si vos estás en la luz y estás teniendo ataques, tenés que entender que es una lucha espiritual. Por eso, dentro de lo que es la brujería también existen las brujas, que son mujeres que han alcanzado poderes, muchas de ellas vuelan, y eso es real. Yo ahí subí unos videos para que vean. ¿Por qué? Porque hacen pactos con Satanás y hacen derramamiento de sangre, muchas veces gente inocente, para obtener poder. ¿Y cómo puede ser que las brujas vuelan? Por los espíritus oscuros, por las huestes de maldad, que les dan poder, que los elevan y los llevan. Entonces entiendan que toda gente que está en la oscuridad, en el reino de las tinieblas, y tienen poder sobrenatural, es porque las huestes de maldad, espíritus oscuros, les sirven. Pero antes de que ese poder sea dado a ellos, tienen que pagar un precio muy alto. Muchos de los brujos tienen claramente, para obtener ese poder, se les quita años de vida. Y eso es algo que después ya en otro mensaje que voy a dar, voy a hablar detalladamente. Porque voy a dar un mensaje que se llaman los brujos dentro del pueblo de Yahweh o dentro de las iglesias. ¿Qué es lo que ellos hacen? Muchas veces se te meten en las congregaciones, se te meten en la iglesia, hasta acá mismo se meten, cuando estoy dando mensajes, para obtener energía. Porque cuando uno está en la luz, emana luz, energía. Y ellos necesitan a veces la luz, la energía, para cambiar esa energía a energía oscura. Porque todos los satanistas, los brujos, los hechiceros, todos los hijos de Satanás tienen energía oscura. Ellos se alimentan de energía oscura. Entonces, cuando alguien se encuentra con un nivel espiritual de ese rango, hay un choque espiritual. Porque hay dos reinos espirituales que se confrontan. Por eso necesitamos entender que el reino de las tinieblas es real. Si nosotros somos hijos de Yahweh, estamos en la luz. No podemos estar en las tinieblas. No podemos estar de un lado por la mitad y del otro lado por otra mitad. Por eso necesitamos entender cómo Satanás se mueve. Así como Yahweh tiene poder, así como su espíritu tiene poder, su palabra tiene poder, Satanás también tiene poder. Pero el poder de Satanás es limitado.
El reino de las tinieblas es limitado y todo lo que Satanás está haciendo en este tiempo y lo que viene haciendo en la humanidad es permitido por Yahweh, pero tiene los días contados. Todo se está cumpliendo. Y cuando Yahshua, el Hijo de Yahweh, regrese en las nubes, ahí comenzará la destrucción del reino de las tinieblas, porque Yahweh los va a destruir. Por eso cuando se cumplan todas las cosas, dice claramente la Escritura que Yahweh va a juzgar a toda alma en su gran trono blanco. Aquellas personas que caminaron en pecado y en tinieblas, que no aceptaron la luz, que no aceptaron la verdad de Yahweh, serán juzgados y echados al lado de fuego de azufre. También el anti-Mashiach, el falso profeta, la bestia y Satanás y los ángeles caídos. Entonces Satanás sabe que le queda poco tiempo, sabe que será destruido juntamente con los ángeles caídos. Por eso el reino de las tinieblas está temporalmente en este lugar. Pero cada vez, cuando nos acerquemos más al final de las cosas, de los tiempos proféticos, cada vez va a tomar más fuerza. Y los que están en la luz tendrán más presión, tendrán más ataques, pero tenemos que ser valientes y resistir. Por eso dice la Escritura: resistan a Satanás y él huirá de ustedes. ¿Pero de qué manera? Si nos ponemos bajo la mano poderosa de Yahweh. Por eso la lucha es real. El mundo espiritual existe. Y tenemos que entender que para caminar en la verdad, para conocer la verdad y para hacer luz, hay que pagar un precio. Y ese precio es una batalla todos los días. Por eso este mensaje tiene que despertar tu plano espiritual, tu vista espiritual, tu entendimiento espiritual. Tenés que entender que el reino de las tinieblas es real. Y que muchas veces pareciera que es una película, pareciera que es ficción. El reino de las tinieblas es real. Por eso yo ahí subí varios videos para que vean ejemplos de cómo Satanás se mueve. Hoy el satanismo está a la luz de todos. Mahomet, ese famoso macho cabrío que representa a Satanás, hoy está en diferentes partes del mundo. Hoy la Biblia satánica está al alcance de todos. Aún está la Biblia de los homosexuales, y hubo una convención hace poco en Estados Unidos también, una convención satánica, donde rompieron una Biblia en vivo y tantas cosas más que estamos viendo. ¿Por qué? Porque el reino de las tinieblas está creciendo, se está desarrollando y se está cumpliendo todas las escrituras. Por eso tenemos que abrir los ojos y tenemos que entender cómo Satanás se mueve, qué es lo que Satanás está queriendo hacer con la humanidad. No se trata de estar en cuatro paredes, orar, leer 3, 4 versículos y seguir con nuestra vida, porque eso es religión. Se trata de abrir los ojos espirituales, que si Yahweh no nos abre los ojos espirituales por medio de su espíritu, es imposible darnos cuenta. Por eso, a través de este mensaje, que puedan entender cómo es el reino de las tinieblas, cómo existe la oscuridad de las tinieblas desde el principio y cómo es la jerarquía en el reino de las tinieblas. Y que todo aquel que camina en la luz será atacado por estas jerarquías, específicamente por satanistas, brujos y hechiceros. Por eso vuelvo a decir, cuando yo muchas veces le digo: hermanos, oren por el ministerio, oren por el pastor, oren por los hermanos. ¿Por qué? Porque estamos siendo atacados, porque hay trabajos de muerte, de brujería, hay trabajos de hechicería, hay trabajos de amarre también. Y el Rúa muestra, revela todo, porque todo aquel que está en el espíritu de Yahweh se puede dar cuenta de cómo Satanás obra. Por eso tenemos que aprender, como pueblo de Yahweh, como cuerpo del Mashiach, a estar unidos, a orar unos por el otro, a poder estar unidos en el espíritu, estar aptos en santidad delante del Padre y batallar, pelear contra el reino de las tinieblas, porque de esa manera
podremos seguir adelante. Y sabemos que Yahweh es poderoso y que Él nos defiende, que Él es nuestro Padre Celestial y que Él está permitiendo para forjarnos, para prepararnos, para nutrir nuestra fe y para poder pulir las armas de la luz en nuestras vidas y seguir adelante. Así que hasta acá el mensaje de hoy. Damos gracias a Yahweh por este mensaje. Compartan este mensaje, un mensaje necesario, una introducción a lo que es el reino de las tinieblas. Dentro de poco voy a dar otro mensaje específico, cómo Satanás usa a los brujos dentro de las congregaciones, de las iglesias y de ministerios. Y muchos que quizás están en el reino de las tinieblas van a ser descubiertos. Entonces, un mensaje muy importante también. Y estaré dando un mensaje también específico sobre el ministerio de la senda antigua. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, por eso yo siempre digo a los hermanos, amados hermanos, siempre le pido ayuda en oración y ofrendas, porque a través de la oración podemos pedirle al Padre que guarde, que cuide este ministerio para seguir adelante, para hacer luz y entendimiento a las naciones. Y también las ofrendas, porque a través de eso se pagan los gastos. A través de eso podemos suplir la necesidad del ministerio. ¿Para qué? Para seguir adelante. Entonces son esas dos áreas importantes que tenemos que tener presente. Y vuelvo a decir, no podemos tenerle miedo al reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque Yahweh tiene la autoridad mayor. Lo importante es estar alineados a la voluntad del Padre, no darle lugar al enemigo, porque Satanás es astuto y buscará la manera de querer dañarnos, de querer destrozarnos. Entonces seguimos adelante en la senda antigua. Damos gracias a Yahweh. Que tengan un buen reposo. Para todos desde México damos gracias a Yahweh. Seguimos adelante en la senda antigua. Compartan entonces este mensaje y también los videos. Traten de guardarlos y seguimos entonces siendo luz a las naciones. La próxima semana estaremos con otros mensajes que seguramente el Padre va a estar ahí hablando y ministrando, y estaremos con la escuela, que realmente es de gran bendición. Seguimos adelante con la escuela. Nos quedan ya unas clases más para poder ya en diciembre, si Yahweh lo permite, terminar la escuela, así que no se lo pierdan las clases que vienen. Y seguimos llevando la voluntad del Padre a las naciones, predicando su verdad. Así que espero que haya sido de bendición este mensaje, que se haya entendido, comprendido, ya que más adelante voy a estar hablando más de otros temas que son necesarios de aprender. Por eso dice la Escritura, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. El conocimiento consiste en dos cosas: conocer a Yahweh en intimidad y conocer la verdad de su palabra a través de este mundo. Porque si tenemos intimidad con el Padre y conocemos la verdad de este mundo, nada nos podrá engañar. Por eso la verdad de Yahweh nos hará libres. Amén. Así que bendiciones para todos y nos vemos, si el Padre lo permite, próxima semana. Bendiciones, buen reposo. Chao.